Caminando en la Fe. Bienvenidos una vez más a este su programa Caminando en la Fe, programa que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense de Venezuela y nuestro canal de YouTube Por de Mil Piso Venezuela. Hemos venido conversando acerca del Evangelio y los Evangelios y por supuesto cada uno de los 4 Evangelios refleja la predicación y tradición oral del Evangelio, que es la persona de Jesucristo, según la manera de captar y de vivir las concretas circunstancias de la comunidad, el único mensaje salvador otorgado por Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y del Evangelio viviente que Jesús pasamos a los Evangelios escritos en sus 4 expresiones privilegiadas, ¿no? De los evangelios que conocemos según San Mateo, San Marcos, San Lucas y Juan. Pero esto no ocurrió de un modo repentino, sino que de la tradición oral a la puesta por escrito de los evangelios que hoy conocemos, hubo un proceso complejo, difícil de describir con exactitud, porque la redacción de los evangelios que hoy conocemos pues requirió tiempo y asume y refleja el dinamismo de la tradición oral que se transmitió en el seno de las comunidades cristianas. Y podemos decir que hay como 2 grandes etapas de la redacción. En primer lugar, pues se pusieron por escrito algunos dichos y hechos de Jesús que circulaban oralmente y estaban al servicio de la catequesis, del culto, de la vida moral de esas comunidades. Pero es casi seguro que lo que en primer lugar se puso por escrito no fue lo que para nosotros es el inicio de los evangelios, sino que estos comenzaron a escribirse de manera inversa, es decir, un sentido inverso, que lo primero que se escribió no fue, digamos, el nacimiento de Jesús, sino lo que corresponde al relato de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que nosotros llamamos el misterio pascual. Y luego a este núcleo, digamos, literario, se fueron añadiendo palabras, milagros, parábolas, y es la segunda etapa de esa redacción, ¿no? Luego de las narraciones sobre palabras y obras de Jesús que circulaban en las comunidades, se fueron añadiendo progresivamente pues todo este mensaje que hoy conocemos como evangelio, hasta que un redactor final pues le dio esa presentación definitiva que hoy conocemos. Y este trabajo se hizo teniendo en cuenta algunos modelos literarios, ¿no? Particularmente aquellas narraciones de vidas ejemplares de la literatura judía, de las bibliografías y biografías helenísticas, las cuales procedían en 3 momentos, ¿no? ¿Qué narraban? El origen del personaje en primer lugar, luego la actividad pública de ese personaje y si era maestro o filósofo, su enseñanza, y terminaban narrando su muerte y mostrando su importancia. Este esquema literario se reconoce sobre todo en Mateo y Lucas, que agregan al inicio de sus evangelios escenas que hablan del origen y la infancia de Jesús. Mateo 1:2 y Lucas 1:2. Ese papel que cumple el prólogo en el caso del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Juan 1, del 1 al 51, al presentar la preexistencia de la palabra de Dios, es decir, de Jesús, y el verbo de Dios se hizo hombre, afirma el evangelista Juan, ¿verdad? Es importante también destacar que debemos tomar en cuenta que Marcos, considerado como el más antiguo de los 4 evangelios y sobre el cual
se basaron Mateo y Lucas, pues había iniciado su testimonio sobre Jesús con la predicación del Bautista, Juan el Bautista, Marcos 1, del 2 al 8. Bueno, pero la obra de redacción también tenemos nosotros que tener en cuenta que no la hace una sola persona, sino que intervienen varias y en momentos distintos, que lejos de manipular el mensaje de Jesús, lo encarnaron para sus comunidades según las circunstancias y las necesidades de cada una. La sostenida acción del Espíritu Santo sobre quienes intervinieron en la composición de los evangelios y en la permanente predicación de los apóstoles, así como su preocupación por conducir sus comunidades, fue la garantía, lo que le da validez a los testimonios acerca de el evangelio, es decir, acerca de la persona de Jesucristo, acerca de su enseñanza, de su obrar, de los milagros que realizó Jesús de Nazaret. Por eso los evangelios son inspirados y son apostólicos. Las mismas comunidades rechazaron otros evangelios no inspirados, no apostólicos, que no estaban de acuerdo con lo que ellas habían recibido de la tradición oral. Y por eso ustedes habrán escuchado que hay unos evangelios que se llaman apócrifos. Bien, aunque es probable que algunas pequeñas narraciones del evangelio, incluyendo un posible relato primitivo de la pasión, hayan podido surgir en un periodo relativamente temprano, incluso antes de los escritos de San Pablo. Sin embargo, esas narraciones solo alcanzaron su forma final en un tiempo no lejano a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un hecho que marcó decisivamente no solo al judaísmo, sino también al cristianismo. Por lo tanto, entre las tradiciones acerca de Jesús se iban recopilando las narraciones que circulaban de modo independiente y se iban uniendo hasta formar esas secuencias literarias más amplias que hoy conocemos como evangelios. Y la agrupación de este material literario se hizo con criterios diversos, por género literario, es decir, los milagros, las parábolas, las sentencias, los discursos y las controversias, pero también por geografía, jornadas en Galilea, en Cafarnaúm, en Jerusalén, o por temas, narraciones relativas a la oración, al pan, etc. Y las experiencias particulares de esas distintas comunidades y su proceso de formación según sus propias situaciones socioculturales y religiosas explican también las diferencias entre los textos de los evangelios, incluso lo que llamamos sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y por qué sinópticos? Porque si usted los coloca en una pared, pues encuentra capítulos, versículos, narraciones, hechos muy semejantes. Es decir, es un cuadro sinóptico que usted puede hacer la comparación en donde encuentra coincidencias. Bueno, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, las genealogías, ciertas parábolas, frases o expresiones de Jesús expresadas con lenguaje y maneras diferentes, las encontramos allí en los sinópticos. Y cada comunidad recibe el mensaje en su propia situación y cada evangelista procura responder a las necesidades de catequesis, de liturgia y de la misión de esas mismas comunidades. Se trata siempre, pues, de colocar el énfasis en la persona de Jesús, que es el evangelio viviente. Ya regresamos con este su programa, Caminando en la Fe, con este interesante tema acerca del evangelio, los evangelios, la persona de Jesús como el evangelio viviente. Caminando en la Fe.
Estamos de vuelta con este interesante tema acerca de los evangelios y su composición, su redacción, cómo fue puesto por escrito a través de su programa Caminando en la Fe, que se transmite por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pues bien, los 4 evangelios escritos son ante todo testimonios de la fe en Cristo muerto y resucitado. Sin embargo, aunque se trata de la misma fe, esta fe es profesada y proclamada desde diversos ángulos y con variados énfasis, por lo que no podemos buscar en ellos hechos biográficos o cronológicos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que no existían las cámaras, no existían los teléfonos celulares y por otra parte la intención no es hacer una biografía o una narración exacta de la vida, de los hechos, del mensaje de Jesús, sino una interpretación teológica. Por esta razón, cuando se habla de historia en los evangelios, no hay que entenderla como recuento de datos o de información cronológica de acontecimientos. Se trata en realidad de la historia de la salvación, es decir, de relatos queridos por Dios para revelar su intervención salvadora en la historia humana por medio de su Hijo Jesucristo, Mesías, por Jesucristo o por Jesús de Nazaret. Y el resultado fue la recopilación y la redacción de cuatro testimonios fundamentales para los discípulos de Jesús, con la finalidad de alimentar la fe en aquel que es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, como dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31. Los 4 evangelios privilegiados del único evangelio. Marcos fue el primero en concluir su evangelio y en llamarlo así. Podemos ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el versículo 1. Y este evangelio es muy austero, es muy sencillo y acusa lo temprano de su trabajo, pero al mismo tiempo le da el mérito de haber iniciado un camino novedoso y de grandes beneficios para el cristianismo naciente. Le siguieron en esta empresa a Marcos, Mateo y Lucas, quienes tomaron a Marcos como fuente principal, aunque no la única, pues también se emplearon otras fuentes propias, entre las que destaca una que contenía dichos de Jesús, llamada fuente de los dichos o fuente Q. Estos 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, tienen un gran parecido y sus semejanzas pueden ser vistas en una mirada de conjunto o en sinopsis, ¿no? Por eso se le llama los evangelios sinópticos. Sin embargo, también tienen diferencias en virtud de las adaptaciones que cada uno hizo para catequizar a su propia comunidad. Pues bien, antes de concluir el siglo I o el primer siglo del cristianismo, llegó el 4 evangelio, el de Juan, escrito con un estilo totalmente diferente, diverso y sobre la base de tradiciones muy distintas a la de los evangelios sinópticos. Recordemos, evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y con este evangelio se concluye el período de redacción de estos testimonios de fe acerca del evangelio viviente. ¿Quién es el evangelio viviente? Lo recuerdo una vez más, Jesucristo el Señor. Y la Iglesia aceptó como inspirados y normativos estos 4 evangelios. Es decir, se llama los evangelios canónicos, ¿no? Los aceptados por la Iglesia, no los apócrifos. Los 4 evangelios escritos son expresiones
privilegiadas del único y mismo evangelio viviente que es Jesús de Nazaret. Los 4 evangelios, podríamos decir, son manantiales para alimentar la fe de los discípulos de Jesús, manantiales para fortalecer su esperanza y para llevarlos a vivir la caridad fraterna. Los evangelios representan un tesoro imponderable de dimensiones que trascienden nuestra comprensión. Y no solo nos informan de lo que dijo e hizo el Señor Jesús, sino que son los grandes exponentes del mensaje proclamado por Jesús y continuado por la iglesia, por las comunidades. Los evangelios constituyen fuentes donde bebieron y bebemos hoy los discípulos de Jesús, los cristianos, y donde se alimenta nuestra fe para poder anunciarlo, de modo que por medio de él y en él, todos nuestros pueblos, toda la humanidad tenga vida nueva y la tengamos en abundancia. Y esa es la finalidad de los evangelios escritos, que conozcamos al evangelio viviente, que es Jesús de Nazaret, y que nos convirtamos nosotros en anunciadores de la buena noticia. Por eso, algunos textos de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento se dice Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, o la buena noticia según San Mateo, por decir alguna de las referencias. Pero lo importante, queridos hermanos y hermanas, es que al acercarnos a la Sagrada Escritura, a leer los evangelios, pues tengamos este conocimiento amplio, de manera que no nos acerquemos a una lectura en donde tomemos las cosas, sin un sentido, sin un conocimiento, sin una amplitud y sin saber que en primer lugar el evangelio que estamos leyendo es el viviente, es acerca de la persona de Jesús de Nazaret, y segundo lugar de cómo se fueron componiendo, redactando y cómo llegamos al final del texto de cada uno de estos evangelios. Y por otra parte, pues saber que, como decía también hace unos momentos, los evangelios fueron escritos con géneros literarios, fueron escritos en unas circunstancias de cada comunidad que tenía interrogantes de fe, dudas de fe, que se confrontaba la fe en el evangelio viviente con las realidades culturales, políticas, económicas, sociales, con las diferentes religiones que confluían en el ambiente donde fueron escritos los evangelios, porque recordemos, bueno, que era un mundo multipolar, con muchas culturas, con muchas religiones, con muchas cosmovisiones, con muchos puntos de vista, y allí pues tenemos que entender, por esta razón, pues la Iglesia Católica, que es la que puso digamos, en orden, en el canon de la Biblia, y organizó la Biblia tal como hoy la conocemos nosotros, que es la Iglesia Católica, quien la ha organizado y que le ha dado divulgación, nos enseña que no podemos leer los textos de la Sagrada Escritura sin una interpretación, sin una hermenéutica, sin una exégesis y sin tener una orientación, porque allí vienen las equivocaciones, vienen los fanatismos, vienen los errores y se desvirtúa el mensaje de la palabra de Dios. Así pues que continuemos acercándonos a la palabra de Dios, pidiendo siempre al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a entender, que nos dé el discernimiento, que podamos orar con la palabra, que podamos meditarla, reflexionarla, pero sobre todo llevarla a la vida. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela, de nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Y que Dios bendiga a todos. Caminando en la fe.